Bueno, continuamos grabando. em, este será el capítulo 9 o 10 de em, la sesión 9 o 10 del libro El origen del sujeto en psicoanálisis de Alfredo Eidelstein. Em, bueno, para hacer una síntesis de lo que venía planteando, em, eh, pretende abandonar al sujeto ligado a un objeto sustancial de tres dimensiones, biológico, investido de energía. em, Ese sería el paradigma previo a Lacan. Y el paradigma de Lacan sería, em, es un ente, el sujeto, que sin perder la condición particular existe solo en superposición, interferencia e inmixción con los otros y el otro. Para comprenderlo y aceptarlo, se debe dejar caer el antiguo modelo newtoniano, reconociendo no solo el actual modelo científico, sino un nuevo punto de vista filosófico, una flamante imagen de la realidad donde no se trata de individuos tridimensionales, sino de entes incorpóreos entrelazados mutuamente. Bien, em, una sola digresión. En física, esto que ha dicho, no se trata de individuos tridimensionales, sino de entes incorpóreos entrelazados mutuamente. Está haciendo referencia al universo subatómico, eh, que describe la física de partículas, la física cuántica, la teoría de cuerdas y un montón de intentos teóricos que dan vuelta por el universo de las nuevas investigaciones, ¿no? Eh, para el sujeto propone hacer un paralelo, ¿no? En donde em, eh, un ente que, el sujeto es un ente que, sin perder la condición particular, existe solo en superposición, interferencia e inmixción con los otros y el otro. Ese sería el parangón con la física cuántica, con la física de partículas. Este, Ese sería el parangón. Eh, y dice que, bueno, que el nuevo modelo para el sujeto propuesto por Lacan, este, hay que aprender eh, cuántica, ¿no? Hay que trabajar bajo ese paradigma, em, y eh, abandonar el universo newtoniano, que correspondería más al paradigma freudiano, ¿no? Bueno, empezamos con lo que tenemos que decir ahora, con lo nuevo. Desde esta perspectiva, sostengo junto a Lacan A, la inmixción de otra edad; B, eso habla, piensa y goza; C, no hay realidad previa al lazo social; no hay realidad previa
al lazo social. Em, bueno, eso es eh, interesante porque es en el lazo social donde se produce el aparato significante, simbólico, llamado simbólico, y por ese mismo hecho es que podemos llamarle realidad a algo, que la realidad es discursiva, ¿no? Esto lo comparten con muchos otros autores. Lacan lo comparte con Foucault, lo comparte con Deleuze em, y otros. Em, de la propuesta del sujeto intervalar que, siendo particular, no es individual ni singular. Para avanzar aún más en la crítica de las viejas concepciones, no solo individualistas, sino también sustancialistas, cito nuevamente a Einstein e Einfeld. El clásico punto de vista mecanicista trataba de reducir todos los sucesos de la naturaleza a fuerzas que actuaban entre partículas materiales. El valor de los nuevos conceptos se elevó gradualmente, llegando el campo a adquirir primacía sobre la sustancia. Entonces, la teoría de campos adquirió primacía respecto de la teoría de lo individual y de la sustancia. Una nueva realidad fue creada, un concepto nuevo por el cual no había lugar en la descripción mecanicista. Bien, la teoría de campos la podríamos interpretar como el cuaderno sobre el cual se producen los fenómenos relacionados con el sujeto, ¿no? Donde se escribe la realidad. Lacan inició su enseñanza sosteniéndola en el concepto matemático de función y el del campo de la física moderna. Función y campo del habla y el lenguaje en psicoanálisis. Pregunto, ¿cuántas décadas más serán necesarias para considerarlo seriamente y para que lo más novedoso de su aporte no permanezca en el olvido? Si se sostiene una clínica en transferencia, a diferencia de la clásica relación médico-paciente, al inconsciente como discurso del otro, al sujeto existiendo en emisión de otredad, y que toda realidad esté necesariamente precedida por el lazo del discurso, entonces, ¿no se debería dejar caer la referencia a la vulgarización de la física de Newton y tomar las físicas modernas? No se trata de que existe una realidad y además la ciencia, sino que se habita en una realidad concebida y experimentada según el modelo científico que se sostenga, sabiéndolo o no. Bueno, a mí me gusta pensarlo del siguiente modo, ¿no? Si bien el discurso em, del analista, el psicoanálisis, nace
em, para trabajar con el sujeto de la ciencia y poder eh, curar o ofrecer alguna dirección de la cura al sujeto de la ciencia. Em, Eso es porque los sistemas educativos, al menos occidentales, em, ya nos, en un tiempo en donde la alfabetización ha llegado a, se ha extendido muchísimo, ¿no? Sabemos que todavía hay mucha gente analfabeta, pero sobre todo en los países del tercer mundo, pero la alfabetización se ha extendido muchísimo y por lo tanto eh, eso tiene como consecuencia que el sujeto sea sujeto de la ciencia, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que dice aquí que se habita en una realidad concebida y experimentada según el modelo científico que se sostenga, sabiéndolo o no. ¿Mm? No es que existe la realidad y además la ciencia, dice, sino que la ciencia es la que produce la realidad en la que habitamos, ¿no? Y según el modelo científico en el que estemos, es la realidad que habitamos. Em, yo digo que eso es a raíz de estar atravesado por el discurso científico a partir de los sistemas educativos, al menos en Occidente. He aquí lo que plantean Einstein e Einfeld sobre la realidad material. Un nuevo concepto aparece en la física, la invención más importante a partir de la época de Newton, el campo. Fue precisa una aguda imaginación científica para darse cuenta de que no eran las cargas ni las partículas, sino el campo existente entre ellas lo esencial en la descripción de los fenómenos físicos. Y Reichenbach lo formula así: las experiencias obtenidas por los fenómenos atómicos obligan a abandonar la idea de una sustancia corpórea. En la teoría de campo, sigue Einstein, la teoría de campo y de función de onda, bases ineludibles de los desarrollos de la física moderna, imponen además, como ya se ha dicho, una profunda revisión sobre la cuestión de las existencias individuales que deben ser consideradas por los psicoanalistas para poder avanzar sobre la distinción entre sujeto e individuo y establecer qué se considera un caso en su clínica específica. Tal como se afirmó, la materia establecida como elemental en la lógica de campos y ondas no se comporta bajo el modelo de bolas de billar chocando entre sí, que es la forma que sostiene la creencia más generalizada en la ideología occidental sobre electrones y sujetos. Los elementos contemplados de a uno participan de una realidad que no admite individualismos, como los que postulaban, por ejemplo, las físicas de Aristóteles y de Newton. Fundamentos teóricos de las consideraciones freudianas sobre cada caso. Los físicos modernos sostienen por el contrario. Y va a citar a Hawking y Lodinou. Y dicen, las teorías clásicas, como la de Newton, están construidas sobre un marco que refleja la experiencia cotidiana
en que los objetos materiales tienen una existencia individual, pueden ser localizados en posiciones concretas y siguen trayectorias bien definidas. Eso sería la teoría clásica, ¿no? La física cuántica proporciona un marco para comprender cómo la naturaleza actúa a escalas atómicas y subatómicas, pero implica un esquema conceptual completamente diferente, en el cual la posición, la trayectoria e incluso el pasado y el futuro de los objetos no están determinados con precisión. Lacan, en concordancia con estos desarrollos contemporáneos al desarrollo de su obra, plantea que el sujeto, al menos en la clínica psicoanalítica, debe ser considerado en inmixción de otredad, lo que implica que no hay sujeto sin otro, lo que a su vez significa que nada puede postularse como exclusivo de un sujeto individual o singular. Claro, no hay sujeto sin otro. eh, Me hace acordar al libro de Miller, del otro y sus comités de ética, creo que así se llamaba. Eh, bueno, que está la tesis de el otro no existe, ¿no? Y ese otro no existe de Miller, eh, que es un seminario que imparte junto a otro psicoanalista muy importante, que no me acuerdo en este momento el nombre. eh, ese, las justificaciones o la llegada a la conclusión de que el otro no existe, em, es a raíz de em, la diversidad de comportamientos, lo voy a decir así, en psicoanálisis no está bien dicho porque no trabaja con comportamientos como la psicología, pero más o menos el fundamento para decir que el otro no existe, que tiene Miller, es que los comportamientos son tan diversos que no están aunados, el comportamiento de las personas, ¿no? No están aunados a una especie de verticalismo que sí había en otro tiempo, ¿no? Este, y, y aquí no hay sujeto sin otro. eh, de Eidelstein, ¿no? Podría enrolarse en la misma argumentación, admitiendo que esa diversidad de comportamientos, ¿no? Este, están producidas a partir del otro y de la particularidad em, del sujeto en su relación con el otro al advenir, ¿no? Como sujeto. Así que yo me inclino a pensar cada vez que me toca pensar algo eh, respecto al psicoanálisis, a algún análisis, este, cada vez que me toca pensar algo del psicoanálisis, tiendo a pensar que no hay sujeto sin otro, porque me permite eh, en la teoría estar un poco más ordenado, ¿no? Ya afirmar que no hay otro, este, implica una clínica que se me ocurre más payasesca, ¿no? En donde no se trabaja con la seriedad que sería necesaria, a mi modo de ver, ¿no? Sino que, bueno,
si el otro no existe, se habilitan un montón de prácticas muy creativas, algunas de ellas eficaces seguramente, pero que no siguen la línea eh, racional de una explicación de por qué se trabaja de tal manera y por qué se trabaja de tal otra, ¿no? Esto no creo que inhabilite de ninguna manera las lecturas, simplemente eh, es el intento de hacer del psicoanálisis una ciencia conjetural, como propone Eisenstein siguiendo a Lacan. Bien, entonces, em, Lacan, en concordancia con estos desarrollos contemporáneos al desarrollo de su obra, plantea que el sujeto, al menos en la clínica psicoanalítica, debe ser considerado en inmixción de otredad, lo que implica que no hay sujeto sin otro, lo que a su vez significa que nada puede postularse como exclusivo de un sujeto individual o singular, sino que todo es a partir de esa relación al otro, ¿no? Justamente porque en su enseñanza el término sujeto fue propuesto para rechazar al ser individual. No se trata de que exista un sujeto individual que es incidido por el otro, sino que cuando se considera un sujeto siempre habrá que aceptar que ya no se puede distinguir qué es del sujeto y qué del otro. Claro, porque es el otro el que lo determina, ¿no? Y ahí es donde entran el deseo del otro, y un montón de frases por el estilo, ¿no? Así en la clínica psicoanalítica tampoco se podrá distinguir entre lo dicho por el analizante o por el analista, claro. Eh, de vuelta a la inmixción de otredad y podría entenderse aquí que cada vez que el analista logra ubicarse en lugar del otro, eh, es donde se, se produce inmiccionado, ¿no? Entonces, así en la clínica psicoanalítica tampoco se podrá distinguir entre lo dicho por el analizante o por el analista, ya que eso habla, eso piensa y eso goza entre ellos, e independientemente de sus respectivos de sus yoes, de sus egos. Al final de su enseñanza, Lacan no niega ni abandona el comienzo fundado en las nociones de función y campo, sino que redobla la apuesta. He aquí dos citas para verificarlo. Y las citas son... eh, no me figura las las fechas originales de publicación, para ver si son efectivamente de la última parte de antes de morir de Lacan, ¿no? Entonces, he aquí dos citas para verificarlo. Y dice Lacan, desde este momento solo podemos calificar el espacio donde se despliegan las creaciones de la ciencia como la insubstancia, como la cosa con apóstrofo, hecho que cambia completamente el sentido de nuestro materialismo. Es, si me permiten emplearlo por vez primera, perdón, voy a leer la cita anterior, la nota al pie. 154 dice Lacan, 1992, El Seminario, libro 17, Buenos Aires, Paidós, página 171.
Em, pero no, no sé yo a qué época de la enseñanza de Lacan corresponde eso que ha citado, ¿no? Y la segunda cita es si me permite emplearlo por vez primera en ese palabriarismo, materialismo, materialismo de la palabra, donde reside el asidero del inconsciente. Bueno, hay una frase, eh, no sé si atribuida a Lacan, a Jorge Alemán, pero el nuevo material, un marxista, Jorge Alemán es un marxista que llega a Lacan a partir de Althusser, que fue el encargado de introducir en la dimensión política a la propuesta de Lacan, ¿no? Este, y se le atribuye, como era un marxista, aparece una frase que dice el nuevo materialismo es el significante, ¿no? Y es lo que está diciendo acá. Materialismo, donde reside la sirónica. Materialismo de la palabra, dice acá, ¿no? El nuevo materialismo es el significante, ¿no? Son eh, coincidentes. No porque significante sea igual a palabra, pero sabemos que palabra es una lectura del significante, digamos, ¿no? O sea que están relacionadas de alguna manera. Esta crítica al sustancialismo y al materialismo que de la física de Newton se ha trasladado a las ciencias humanas y sociales y que postula la existencia de entes tridimensionales cargados de energía, los cuales ocupan un lugar exclusivo en el espacio en determinado instante de tiempo, ya fue realizada por algunos autores de ciencias vecinas al psicoanálisis. Me refiero en especial a la obra de Norbert Elias, quien postuló lo humano como un tejido en red, proponiendo su existencia bajo el modo del entrelazamiento. Lo expresó así. En su lugar aparece la imagen de un constante e inconmovible entrelazamiento de seres individuales. En la física moderna, Einstein e Einfeld lo sostuvieron de esta manera. En la teoría de Maxwell, no hay actores materiales. Bueno, Maxwell produjo las ecuaciones de campo para el electromagnetismo, ¿no? Son un logro de la historia de la física, porque a partir de esa postulación de Maxwell fueron posibles eh, muchos desarrollos, tanto teóricos como tecnológicos, ¿no? Em, entonces, en la teoría de Maxwell, no hay actores materiales. A partir de este conjunto de argumentos, claro, son solo ondas en un campo. ¿Mm? A partir de este conjunto de argumentos, se puede afirmar que para todos y cada uno de los conceptos del psicoanálisis y para todos y cada uno de los casos clínicos y sus problemas existen polarizando dos paradigmas. Lo que sucede en cada uno es planteado como originado en el cuerpo biológico individual, que luego de nacer enfrenta al otro, la cultura, la sociedad, la historia, y la lengua que lo modifica parcialmente, dejando un resto biológico, la pulsión o el goce. Ese sería uno de los paradigmas en disputas con el otro. Ya decimos algo del otro, pero
Bueno, vean cómo este primer paradigma sería el hombre como un animal al que se le adiciona el lenguaje, lo cual complejiza la cuestión porque aparece el otro, la cultura, la sociedad, la historia, ¿no? A partir de que ese animal ingresa en el lenguaje, ¿no? Bueno, y el otro que rivaliza con este paradigma sería, en el origen se postula la estructura significante y el otro, anteriores a todo lo natural, biológico e individual, implicando esto que lo que antes hubo de biológico ha quedado definitivamente olvidado a partir del Big Bang del lenguaje y del otro para todo síntoma, fantasma, deseo, pulsión, gozo, etcétera. Bueno, ya recordemos la teoría del olvido eh, que postulaba em, para el Big Bang en física, ¿no? El nacimiento del espacio y el tiempo a partir de un momento absoluto, ¿no? Eh, Todo lo que hubo antes del Big Bang sería imposible de conocer porque el mismo Big Bang es un corte con la causalidad, ¿no? Este, de hecho, es inviable la pregunta ¿qué pasó antes del Big Bang? Porque en el Big Bang nacieron el tiempo y el espacio. O sea que antes, que es un adverbio de temporalidad, si no me equivoco. Eh, bueno, pero que en cualquier caso está relacionado con la temporalidad, eh, sería improcedente, no se podría preguntar eso. Em, si se acepta el segundo paradigma, entonces se debe concluir que luego del Big Bang, todo lo que sucede como viniendo del cuerpo biológico y que es asunto y materia del psicoanálisis y las demás ciencias sociales, ya no puede provenir de aquel, o sea, del cuerpo biológico, salvo en apariencia. Bueno, y para eh, sostener que hay apariencias, recuerden lo que decía en el libro aquí mismo de las pulsiones, que parecían venir del interior del cuerpo biológico. eh, de hecho, así las postula Freud, pero en realidad son el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir, ¿no? Entonces, el otro habla sobre el cuerpo, lo turba, y ese turbar eh, es el eco, como si el sujeto fuese una montaña y manifestase como eco lo que viene del otro, ¿no? Para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si se acepta el segundo paradigma, entonces se debe concluir que luego del Big Bang, todo lo que sucede como viniendo del cuerpo biológico y que es asunto y materia del psicoanálisis y las demás ciencias sociales, ya no puede provenir de aquel salvo en apariencia. Los psicoanalistas enfrentan el dilema de si la pulsión y el gozo son de la sustancia viva o creaciones de la estructura significante y el otro. El psicoanálisis solo continuará existiendo si la segunda opción puede seguir siendo sostenida, con argumentos razonables, lógicamente válidos y adecuados a la discusión científica de su época. Caso contrario, se disolverá en el campo de las psicoterapias
o de las técnicas del coaching. Bueno, es muy fuerte que diga esto porque daría la impresión de que estamos, si seguimos a Edelstein, estamos condenados a una lectura, que es una lectura muy erudita la de él, ¿no? Se nota. Este, em, pero al ponerlo en todo o nada, blanco o negro, eh, em, si bien a mí me seduce mucho la propuesta teórica que hace Eidelstein, sobre todo porque es muy clarificadora de muchos conceptos y a su vez explica muy bien ciertos fenómenos, ¿no? Em, no sé por qué alguien haciendo un análisis de tipo freudiano no podría tener alguna solución a los planteos de las cosas que le pasan, ¿no? Porque aquí directamente está, sabemos que el coaching y las psicoterapias, hay una crítica de parte del psicoanálisis que los ubica no en solucionadoras, em, o al menos, eh, bueno, que que la psicología lo que hace es eh, alentar los ideales de la época, ¿no? Entonces, no, y eso sería lo radicalmente distinto del psicoanálisis. Pero aquí Eidelstein, o sea, el psicoanálisis en su carácter subversivo, lo que haría sería em, eh, subvertir, eh, interrogar los ideales de la época, digamos. En ese sentido son antagónicos la psicología y el psicoanálisis. Pero aquí Edison agrega eh, eh, un, un elemento más, le da una vuelta de tuerca y dice que es el mismo psicoanálisis distinto del propuesto por Lacan, eh, el que va a quedar eh, como una psicoterapia o como eh, una técnica de coaching, ¿no? Bueno, no sé, habría que, si ya la propuesta freudiana es subversiva porque le arranca al filósofo la idea eh, del autogobierno del sí mismo y postula un inconsciente y postula eh, un sujeto barra individuo determinado por esas cosas inconscientes. Entonces, bueno, se me produce esa duda, ¿no? De si no está siendo Edelstein demasiado exigente con su propia lectura erudita, porque se nota que es un gran investigador. Em, Digo, se nota que es un gran investigador porque uno, al leer la obra de Edelstein, va sumando libros y autores y autores y autores y autores y autores. Eh, es impresionante el trabajo que se toma, ¿no? Pero bueno, en cierto punto me parece
que puede ser algo demasiado exigente, digamos, y no sé si la palabra sería exigente, sino em, y proponiendo una única lectura. Eso, que siendo el psicoanálisis algo que tiene que ver con interpretaciones, tengamos que quedarnos como modelo de una práctica posible eh, con una única, a partir de una única lectura. Veamos eso. Espero ser claro, estoy pensando, pero se me escapan las palabras, no puedo quedarme conforme con lo que voy diciendo, me confundo. Hoy estoy un poco boleado. Bueno, concluyo hoy acá y ya falta poquito para terminar este libro. A lo mejor en la que viene lo terminamos, a lo mejor en la que sigue. Muchas gracias por escuchar.